Cuchicheamos sobre la militancia, sobre la educación, sobre las instituciones, con estudiantes secundarios, con graduades, docentes, referentes. Hoy, a 210 años del Congreso de 1916, cuchicheamos les militantes intentando trazar un camino entre la educación, la política y la independencia. Donato Marelli es estudiante de la licenciatura en teatro, actor y militante. Wenceslao Vulcano Fernández es licenciado en Administración de Empresas, estudiante de RIA, militante, realizador. Pilar Jauregui Berri es licenciada, en teatro, escenógrafa, directora, profesora de la carrera de teatro y coordinadora académica de la Facultad de Arte. Bueno, ¿cómo están? Bien. Bien, vos. Medio nerviosito. Bueno, un poco los compañeros nos propusieron algunas preguntas. La primera es, ¿cuál es su recorrido en la militancia? ¿Arrancamos? Bueno, mi recorrido en la militancia fue tardío. Digamos, yo ni en la secundaria, ni en la juventud, ni nada milité. Creo que todo surgió allá por el 2010, cuando se empezó a tratar la ley de matrimonio igualitario. Ahí tuve como mis primeros acercamientos a la militancia, a entender que para luchar por una causa común había que ponerle el cuerpo. Entonces ahí fue como mi primer momento de salir a la calle, de sentir que había que salir a la calle, de que había que cambiar las cosas. Cuando pienso en militancia pienso en eso, pienso en que cuando hay que cambiar algo hay que ponerle el cuerpo. Hay que ponerle el cuerpo, exactamente. Hay que hacerlo por uno mismo, no esperar que alguien lo haga por nosotros. Así que bueno, como que ese primer acercamiento a una militancia que tenía que ver con una causa particular fue como abriendo ahí aristas, y ahí llegó mi militancia partidaria. Entonces ya ahí me empecé a meter más en lo que es la política nacional, etc. Y bueno, cuando terminé de grande, llegando a la Facultad de Arte, también digo, no vine con esa intención para nada. O sea, yo dije, bueno, nada, voy a estudiar, es mi segunda carrera, voy a ver cómo equilibro trabajo y estudio para recibirme lo antes posible y nada, meterle a una pasión que tenía que ver con el arte. Y bueno, creo que el paso por la Facultad de Arte me empujó a decir, che, acá pasan cosas que no están buenas, y si hay algo que no está bueno, otra vez va a haber que ponerle el cuerpo. Y nada, también llegó como sin querer, llegó como sin buscarlo, de un día para el otro. Habías armado una agrupación estudiantil. Había armado una agrupación estudiantil, habíamos ganado una elección y había asumido más cargos de lo que podía llevar adelante. Y acá estoy, casi 7 años después, militando fuertemente. ¿Y vos? Bueno, yo la militancia la empecé a tocar en el 2020. Yo estaba en segundo casi llegando a tercero. ¿De secundario? De secundario. Estábamos en burbujas en ese momento y él estaba haciéndose cargo de varios roles a la vez. Yo estaba ahí amaneciendo, ¿viste? Y un día llegaron unas chicas de sexto buscando gente para una lista y me metí sin saber nada. Yo vengo de una casa donde las cosas siempre se dijeron, siempre se levantó la voz cuando algo no le gustaba, que se hablaba de política, pero más no una casa donde se le ponga el cuerpo a la militancia. Soy el primer exponente, digamos, en que fue una marcha, por ejemplo. Claro. Y a partir de ahí como empecé a bueno, un poco como lo que decía Wences, a ver cosas que decía, che, esto no está bueno, che, ¿por qué tengo tengo las puertas de los baños rotos cuando hay una plata destinada para esto? Che, ¿por qué
todas las bachas están desfondadas y estamos estudiando acá entre la mugre. No tendría por qué ser, porque no tenemos un ventilador en verano y no. Bueno. Ahí como que me empecé a hervir la sangre y empecé a ponerlo al cuerpo, porque, como dice Wense, no hay otra forma. Y ponerle el cuerpo en la universidad, ¿qué significa para ustedes? Es heavy, no es... Requiere de mucho... De muchas horas. De muchas horas. De muchas horas y ya de por sí la universidad te depende, te da carga horaria. Entonces es como, bueno, te tiene que encantar para militar en la Sí, universidad. o lo que querés transformar tiene que valer la pena lo suficiente como para que, ¿no? Sí, lo que querés transformar y creo también lo que querés sostener. Sí. Digamos, hay algo que siempre a mí me da vueltas en la cabeza, que es esta idea de que tenemos una universidad cogobernada. O sea, tenemos nosotros, sí. La tiene la Argentina, ¿sí? Una universidad cogobernada. Y yo creo que ese cogobierno también se defiende. ¿En qué sentido? Digo, una cosa es la idea de que uno tiene un cogobierno, tanto y en cuanto elige representantes, y esos representantes ocupan determinados cargos y se supone deben debatir sobre el rumbo que debe llevar la universidad, y otra cosa es que ese cogobierno sea efectivo, que ese cogobierno realmente funcione como tal, que todas esas voces se escuchen con la misma potencia y con la misma fuerza. Entonces yo creo que desde ese lugar, en el rol que me tocó como estudiante, es donde sentí como esa doble potencia de pensar, digamos, todo lo que menciona Donna, que tiene que ver con mejorar las condiciones en las cuales el estudiantado puede llegar a transitar la universidad, pero a su vez la necesidad o la obligación de pensar qué rumbo va a seguir la universidad, la facultad, digamos, cada uno de los distintos niveles, ¿no? Pero eso también hay que sostenerlo y defenderlo, porque si no es como medio acartonado, ¿no? Pensar, bueno, sí, elegimos representantes y ya está. Bueno, no. Esos representantes realmente tienen que velar porque el cogobierno, en el caso de la universidad, exista, y bueno, en cada extracto, ¿no? Sí, un poco retomo lo que decía Donato de empezar a hacerse preguntas, ¿no? Como me parece fundamental, sí. Sumándole, digamos, bueno, le ponemos el cuerpo, empezar a hacerse preguntas. Sí. Si las situaciones siempre fueron de esa manera, si los espacios siempre fueron de esa manera, si el único proyecto político es el que conozco o puede ser de otra manera. O también, ¿no? ¿Cómo puede ser ese proyecto político también? ¿A qué direccionamos? ¿Cómo queremos que sea nuestra universidad? ¿Cómo queremos que sea nuestro modelo de país? Bueno, y ahí un poco pienso en esto de qué lugar ocupa, digamos, la militancia universitaria en términos de esta construcción de país. A ver, creo que no es solo en términos universitarios, además esto lo voy a hilar un poco con esta idea que tenemos o que nos convoca hoy, que es que estamos celebrando también 210 años de nuestra independencia, ¿no? Y con esto que vos decías es, bueno, ¿cómo pensamos y repensamos las estructuras en función de si debemos encontrar cómo sostener las estructuras que conocemos o tenemos que pensar estructuras nuevas? Yo pienso desde ese lugar, uno dice, somos independientes o somos un país independiente. Bueno, quienes hace 210 años pensaron en la independencia, lo único que estaban pensando era cómo nos descolonizamos, o sea, cómo dejamos de ser una colonia. Y el único término de independencia en el cual pensaban era cómo dejamos de aceptar los mandatos de un gobernante, un monarca en este caso, que está a 5.000 kilómetros de distancia, y tomamos decisiones en el propio territorio. Y ese era el único concepto de independencia que estaba en juego. Hoy, 210 años después, deberíamos preguntarnos,
creo yo, Sí. es también parte de nuestro rol, es pensar, ¿seguimos siendo independientes? ¿Independientes respecto a qué? Si lo pensamos como hace 210 años, y sí, no tenemos un monarca a 5.000 kilómetros de distancia Que está decidiendo sobre nosotros. Todavía no. Pero alguien sí está decidiendo sobre nosotros. Porque creer que nosotros estamos decidiendo sobre nosotros mismos o sobre el rumbo que debería seguir adelante, en este caso nuestra patria o nuestra universidad o cualquiera de los aspectos en los cuales nos involucramos, es ilusorio. Digamos, no sucede, digamos, de esa manera. Digo, No directo, por lo menos. no directo, o sea, volvemos al concepto de representatividad. Elegimos representantes para qué lleven adelante determinadas ideas o mandatos Sí, o voces, funciones. preguntas. Exactamente. Y entonces, en ese lugar sí creo que debe existir la repregunta constante de qué es a lo que apuntamos. Y creo que en ese sentido la militancia universitaria es parte fundamental de la formación de un ciudadano. No pienso que, o sea, pensar ese concepto de a la universidad vienen a formarse profesionales, no. A la universidad vienen a formarse ciudadanos, ¿sí? Que con sus saberes van a aportar, digamos, a determinado espacio. Sí, que no tiene que ver solamente con una profesión, digo, ¿no? Porque pensarlo como profesión es volver a pensarlo como algo mercantilista, como alguien que tiene que cumplir un rol en la sociedad, que tiene que ver con el consumo, la producción y un montón de cosas que justamente escalan y vienen desde mucho más arriba. Digo, hay que formarse como... Uno viene a la universidad a formarse como ciudadano. Muchas veces las personas cursan una carrera o se forman en torno a determinados saberes que tienen que ver con una línea de pensamiento para una determinada función y terminan en la sociedad cumpliendo un rol completamente distinto. Digo, porque se formaron como ciudadanos para ocupar un lugar. Y la militancia es fundamental en esa formación de ciudadanos, porque justamente es la que te enseña a cuestionar las estructuras. Entonces, desde ese lugar es importantísimo, digamos, atravesarla para poder pensar en esto, en decir, bueno, ¿cómo deconstruyo y construyo nuevas estructuras que puedan contener lo que en cada momento se necesita, ¿no? Sí, totalmente. No, sí, agrego, completamente de acuerdo. Y me quedé pensando en esto de si somos independientes o no. Y no sé, me parece como todo tan... Festejamos la independencia de los Estados Unidos, ¿viste? Con un show de drones. Es como... Y bueno, y tenemos la duda con el FMI y volverse a replantear esto. ¿Somos independientes hoy en día? ¿Tenemos las condiciones para ser un país independiente? Yo creo que nos tendríamos que replantear eso todos los argentinos y buscar alguna solución, porque no sé, bueno. Y les pregunto, ¿qué creen que pueden, digamos, como sumar, digamos, o que sumó a su propia subjetividad la militancia en la universidad? O su paso actual, digamos, de la militancia universitaria. Yo creo que, o sea, algo que sumó es la idea de que no hay que quedarse callado. Muchas veces uno desde algún lugar piensa determinadas cosas o cree que algunas cosas deberían ser de otra manera y también cree, bueno, pero no va a cambiar. Entonces, como no va a cambiar, no lo digo, me quedo en un lugar de comodidad, trato de esta idea del individualismo, ¿no? Decir, bueno, si yo puedo seguir, bueno, ya está, que se arreglen los otros. Bueno, yo creo que la militancia de alguna manera cambió esa idea. Decir, bueno, ¿qué es lo importante o qué es lo prioritario? Y también pensar esto de, bueno, a lo mejor hay cosas que uno puede o debe poner en pausa en algunos momentos para decir, bueno, lo importante y lo prioritario está acá. Yo debo decirlo, debo expresarlo, debo encontrar personas que piensen similar a lo que yo estoy planteando y debemos tratar de determinadas cosas. Entonces, creo que esa es como la principal
cuestión que al menos en mí cambió, de empezar a pensar en colectivo, de empezar a decir, che, las cosas no son rígidas, y si uno golpea, aunque sea con una gotita, tac, 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 la va a romper, y entonces, bueno, eso. ¿Vos, Pili? Yo un poco retomo lo de lo colectivo y creo que la universidad me ayudó a pensar en esta composición interclaustros, que hay distintos sectores dentro de la universidad, que cada uno de esos sectores tiene intereses distintos y tiene formas de accionar, digamos, políticamente, y eso me hizo como abrir la capacidad de primera observación y luego de una suerte de empatía, no sé cómo explicarlo, pero digamos, entender que esa otredad puede tener intereses distintos a los míos y sin embargo nos une la propia identidad que es la institución universitaria. Y que frente a eso la política no es personal necesariamente, que sí es institucional, que sí requiere de discusiones y de instancias de debate. Creo que eso me dejó la universidad y esa posibilidad de no quedarse callado. Cuando entendés eso decís, claro, pero si yo no hablo, si yo no pongo la voz, estoy, digamos, retrocediendo o dejando que ese espacio quede... Los espacios que no se ocupan... Los ocupan otros. Sí, no. Yo, bueno, estoy hace muy poquito, digamos, ¿no? Pero sí, un poco esto del sentido de la colectividad, de poder estar, que somos la facultad de arte y nada, que... No, la verdad que no te la puedo contestar hoy, pero quizá más tarde. Más tarde, un año o dos. Y bueno, retomo con las preguntas. Sí. ¿Qué piensan de la política actual? Mierda. No, volvemos siempre a lo mismo, digamos, esta diferenciación entre política y partidismo. Sí. Yo creo que sí hay una crisis partidaria. Cliché lo que voy a decir. Cliché lo que voy a decir. Estamos acá, escucha. Pero toda crisis es una oportunidad. No, ahí venía la utopía. Ahí venía, claro, ya lo dije. Claro, no han dicho tanto que para qué citarlo. Pero bueno, digamos, cuando las estructuras se ponen en crisis, justamente es cuando de esas crisis o de esos choques salen nuevas ideas o salen nuevos caminos. Claro, sí, y que incluso pienso, ¿no? Como, bueno, es una crisis de representatividad porque lo que se está poniendo en juego es en este sistema, digamos, ¿no? En donde yo tengo que votar a alguien para que me represente, no encontramos o no hallamos esa persona, ¿no? Eso creo que... Ese conjunto de... Sí, y yo también creo que es un error comunicacional también. Una cuestión de que la derecha encontró cómo poder comunicarse en redes sociales y nosotros nos quedamos atrás. ¿Vos decís que solo eso? No, hay más factores igual. Porque... Pero... Yo creo que en tanto en cuando sigamos discutiendo personas y posiciones en vez de discutir políticas, no vamos a lograr verdaderamente salir, digamos, o encauzar un camino. Claro, entonces debería ser, no sería una crisis de representatividad en términos de aquella persona que puede representar el proyecto político con el que yo comulgo, sino más bien lo que nos hace falta es poder pensar un proyecto. Sí, yo creo que lo que nos hace falta es poder pensar un proyecto de país, sí. O sea, con este eje de la independencia, ¿no? Bueno, ¿cuándo? ¿De qué manera? ¿Cuáles serían los matices? Yo no voy a poner, digamos, de ejemplo mi posición partidaria porque sería muy, muy simplista. Pero sí lo que pienso es cuánto hace que en una discusión
electoral, no se pone sobre la mesa una plataforma y un proyecto de país. Digo, podemos discutir en cuestiones macro al estilo de un poco lo que planteaba Donna en los medios de comunicación, pensar que hoy hay dos posiciones de país donde una descree del rol del Estado como garantizador de determinados derechos sociales y otra, en la total opuesta vereda, piensa que es el Estado quien debe garantizar, regular y controlar. Y entonces, como que esa es la única discusión posible hoy en esta instancia. Sí. No es la única. No es, pero sin lugar a dudas no es la única. De hecho, yo estoy en las antípodas de pensar que el Estado es la única forma de sostener una sociedad. Listo, no le hablemos más. Por el contrario. No le hablemos más. Por el contrario. Pero también estoy en las antípodas de esta idiotez que tiene que ver con que el mercado debe regular, porque en el mercado... Sos la tercera posición, Wilson. Sí, soy la tercera posición. ¿Qué le pasó? Sería fortísimo. No, desde mi lugar, yo soy la segunda posición, porque estas dos discuten las dos desde el mismo lugar, que es el capital. ¿No? ¿Para qué nació el Estado? Para defender al capital. Pero más allá de eso, ¿cuál es mi posición particular? O regularlo. Bueno, sí, pero no deja de estar presente. Y ahí volvemos a la discusión de somos independientes respecto de qué. O sea, sí, somos independientes respecto de un monarca. Sí, por supuesto. Bueno, somos independientes respecto al capital. No. Pues no. Entonces... Ahí hay distintas formas de pensarlo, digamos, desde una extrema derecha que dice, bueno, abracémoslo, porque el capital es el que trae progreso y entonces que crezca el empresario porque entonces va a derramar sobre la gente y la famosa dinero y vamos a ser felices. Famosa teoría del derrame. Hay otros que dicen, no, hay que amigarse con el capital y regularlo y que gane un poco y un poco, el 50-50. Y ahí es quien decimos, bueno, no, el capital hay que combatirlo y los medios de producción son de todos nosotros. Ya sabemos dónde milita Wenceslao. Entonces, digamos, hay múltiples posiciones. Desde mi lugar, mi formación, cada vez pienso más que el camino es empezar a discutir esas estructuras. Digo, si no discutimos esas estructuras y lo único que pensamos es, bueno, famoso mal peor, el mal menor, perdón, el mal menor, creo que estamos condenados al retroceso. Sí, completamente. ¿Y qué piensan? Digo, a ver, voy a leerla porque. ¿Por qué es importante defender la universidad pública? Porque la otra ya la contestamos. En este estado de situación actual, digamos, algo que nos congrega y que, digamos, nos ha encontrado en la calle y en las marchas y en los espacios de cogobierno, digamos, de la universidad. Porque la universidad es la única herramienta que podemos tener la gente común, de clase media, media baja, de poder progresar en este país. Yo creo que el bien mayor es ese, o sea, y porque también, bueno, la universidad es como un lugar donde se estudia de todo, donde se genera estos cerebros que después se van a Europa porque el país no lo sabe contener, o sea, es tan valiosa. Hola. Sí. No, a ver, para mí es fundamental. A ver, yo creo que lo que nos trae a esta situación, a la situación que vivimos actualmente, es, por un lado, que mucha de la crítica que se le hace desde afuera a la universidad pública es correcta. Digo, lo que no supo hacer la universidad pública, y justamente de ahí es la importancia donde radica la militancia universitaria, estudiantil en nuestro caso, en todos los aspectos, es poder tomar de esa crítica
y empezar a corregir desde adentro. Digamos, a mí no se me... ¿Y vos crees que los espacios de cogobierno no construyen, digamos, una política, digamos, por lo menos crítica en términos sin de lugar, las normativas internas, de las propuestas que tienen? sin lugar a duda. Yo creo que... Algunos claustros por sobre otros, ¿no? Digamos, le dan una mirada un poco más fresca e incluso... Yo creo que por supuesto, pero también creo que fue insuficiente, o al menos ha sido insuficiente hasta acá. Digo, si el nivel de ataque externo que está recibiendo la universidad prende en este ideario colectivo o en esta forma de informar, digo, hay mucha gente que compra esta idea de, mira, el que quiere la universidad que se la pague solo, no tenemos por qué estar financiando, no tiene por qué La tuya. Sí, el hijo, no tiene por qué el padre de un hijo que no va a poder ir a la universidad estar pagando con sus impuestos a la universidad del hijo del rico que es el que sí va y que se aprovecha. Todo ese discurso, la reta que circula, justamente prende porque muchas de las cosas que se le critican a la universidad son reales. Y desde adentro de la universidad y desde esa militancia, si bien las identificamos, todavía no tuvimos las herramientas que necesitamos tener para corregirlas. Digo, cuando se habla de que... no voy a poner la palabra auditorías porque sabemos que las universidades, sin lugar a duda, al ser entes públicos, toda su información es pública, o sea, nada está escondido, la información es de acceso por todos los entes que la sobrevienen, con lo cual no es una cuestión de auditoría. A lo mejor sí auditoría interna, digo, nosotros miramos a nuestra universidad, digamos, somos conscientes de los apellidos ilustres, somos conscientes de las designaciones en determinados cargos que son como dudosas, y las criticamos, y las combatimos, y desde ese lugar, digamos, llevamos adelante nuestra militancia, digamos. Pero evidentemente ha sido insuficiente, porque justamente, o sea, pasa acá en una universidad mediana a pequeña del centro de la provincia de Buenos Aires, en universidades mucho más grandes debe pasar, entiendo que en una escala aún mayor, esto mismo que estamos mencionando, digo, y por miedo al qué dirán, ¿sí? Por miedo a no reconocer que eso está sucediendo, digo, pues lo sabemos hacia adentro, y somos muy conscientes hacia adentro es más, creo que si te pregunta a Dona, te pregunto a vos, o pregunto a cualquiera de los chicos que están afuera, y digo, che, ¿qué cosas corregirías de la universidad? Hacemos el listado en nada, en 5 minutos tiramos, y decimos, hay que corregir esto, hay que corregir aquello, hay que corregir aquello, lo tenemos clarísimo. Digo, pero nunca eso salió hacia afuera, nunca eso fue público, y eso generó el caldo de cultivo de pensar, decir, bueno, podría ser mejor la universidad, pero por lo menos cada vez accede más gente, pero por lo menos el hijo del obrero llega a la universidad, pero bueno, el famoso mal menor, es decir, y hay un montón de cosas que habría que corregirle. Pero bueno, si nosotros decimos que hay cosas para corregirle, entonces esto al otro no va a pasar. Como no lo dijimos, lo dijeron los otros y nos vinieron a atacar. Pero yo ahí, ¿no crees que eso es como tomar el discurso de los que no quieren el Estado, digamos que son los que no quieren el Estado, que es el Estado el que posibilita que haya una universidad pública, y es el Estado que posibilita que esa universidad pública, con todas las falencias que puedan llegar a tener, genere que un pibi, digamos, pueda acceder? Pienso, ¿cuáles son las estrategias o las herramientas que tenemos nosotros, desde cada uno de los claustros a los que pertenece, para tratar de transformar, digamos, eso que no está bien? Yo, volviendo a la idea de comunicación que planteaba Donato, digo, hay que sincerar cosas. Sí. Digo, yo creo que una herramienta clave,
El famoso mea culpa, si se quiere, ¿no? Pero ¿no crees que sincerar cosas nos pone en un lugar en donde justamente no somos independientes? Digo, si nosotros somos un sistema que tiene, digamos, un cogobierno, que ese cogobierno tiene herramientas de representatividad democrática y que en muchos casos ha generado transformaciones para bien, digamos, por ejemplo, en nuestra facultad. Digo, ¿no crees que seguir tomando el discurso de esa derecha o del gobierno actual es como pegarnos un tiro en el pie? Digamos, como... Sí. No sé, yo antes de sincerarme... Yo siento que es al revés. Porque si los datos están, si es público, antes de sincerarme o de salir a discutir con un periodista, digamos que lo ve la señora bien que está en la casa, que le pagan un montón de pauta para que hable mal de las universidades, antes de hacer eso, prefiero ponerle el cuerpo a otras cosas que tienen que ver con ser mejor docente, tratar de generar que más estudiantes puedan acceder, que más estudiantes o personas de la sociedad conozcan la universidad. Porque digo, acá es algo importante. No sé cuántos estudiantes, digo posibles estudiantes, cuántos ciudadanos conocen a la universidad. Y si la conocen desde la distancia o desde lo que dice un medio de comunicación, que puede estar errado o no, puede, digamos, tener algunos argumentos de verdad en torno a lo que está mal, pero a mí la sensación que me da es que si nosotros nos centramos solo en lo que está mal, perdemos la capacidad de poner arriba de la mesa todo lo que está bien, digamos. Sin embargo, creo que es un poco y un poco igual. Porque Sí. vos en algún momento tenés que sincerar. Sí, pero tenemos instancias, digamos, para Sí. sincerar. Sí, es verdad. No, sin lugar a dudas, yo lo que siento que, o sea, cuando vos planteas que nosotros tomemos el discurso de la derecha, yo siento que fue al revés. Yo siento que si la derecha caló hondo hoy en la opinión pública y en la, o sea, Sí, un montón de Si nosotros trabajadores pensáramos- de la universidad votaron a este y gobierno. si nosotros Si no, no estaría. nos retrotrayéramos a 20 años atrás, a 10 años atrás, y hubiéramos dicho, che, en 10 años la ultraderecha va a estar gobernando el país, hubiéramos mirado y nos hubiéramos, ya estábamos completamente locos, porque Sí. era un porcentaje, si se quiere, marginal del ideario de políticas. Y creo que justamente lo que lograron hacer para revertir esa digamos, opinión masiva es justamente tomar esa crítica que nosotros no supimos atacar y plantear que la solución a esa crítica es una reforma extrema. Sí, lo Entonces, privado por sobre sí. lo público. Claro, entonces lo que digo es, yo coincido 100% con vos, yo digo, Yo le trato de poner la mirada positiva. tal cual, digamos. es que yo si Pero pongo porque- arriba de la mesa, digo, de los logros o sea, del sistema universitario público que tenemos, y por supuesto van a ser muchísimos más los logros que las cosas que hay que corregir, pero eso está, Sí. eso está descontado sobre la discusión. Pero como el foco ellos lo ponen ahí y todo esto otro logran invisibilizar, digo, ¿cuántas campañas hubo? ¿Cuántas estrategias de campañas hubo en estos últimos años ante el ataque que hubo a la universidad? Es decir, hablemos de los logros científicos de la universidad, hablemos de los logros de esto de la universidad. Se hicieron 25.000 campañas. Sí. ¿Cambió en algo la opinión pública? No. O sea, digo, ¿está funcionando esto de destacar los logros? No, pero está clarísimo, digamos, que un proyecto de país que implica achicar el Estado, que no regule el Estado y el capital, no quiere, digamos, universidades que tengan la posibilidad de pensar a ciudadanos No, por autónomos, supuesto. o que construyan soberanía, o que piensen a la independencia, o que se organicen interclaustros con intereses distintos, con diálogos que se tienen que dar sí o sí en los cogobiernos de las facultades o las universidades. Digo, como que un poco tiene que ver con todo.
a mí, o sea, yo siempre vuelvo sobre lo positivo de la universidad porque la única lucha que se pierde es la que se abandona. No, sin lugar a Y dudas. entonces yo entiendo, digamos, que el que tiene la pauta publicitaria le paga a alguien y sí, reproduce, digamos, a mansalva un discurso. Pero ese discurso no es el único discurso. No, sin lugar a Digamos, dudas. hay un montón de otras voces, un montón de pluralidad y ahí es donde creo que nosotros ganamos. Lo voy a llevar a una metáfora que... sí, le voy a llevar una metáfora que no sé si tiene... Pero bueno, me va a servir para poder explicar el punto. Pero yo digo, esto es un frente de guerra. Digo, porque es un frente de guerra. Y en ese sentido, ellos nos están atacando por este ala, que es nuestro ala débil, y nosotros estamos mandando a las tropas para reforzar el ala fuerte. Entonces, si no entendemos que el problema lo tenemos en este ala, que es el ala débil, y no salimos a reforzar ese ala débil, digo, si el problema es que... Porque ellos no están diciendo la universidad no genera científicos, no están diciendo la universidad no genera... Y nosotros estamos diciendo, estamos reforzando todo eso, como esto es lo positivo. Ellos machacan sobre lo negativo. Sí, y nosotros lo negativo lo escondemos abajo del Nos alfombra. humanizan con eso. Por supuesto, Sí. están ganando la batalla. Están ganando. No sé, no creo, digamos, me están haciendo una seña de que hay que cortar, pero yo Se creo que puso no. bueno. Yo creo que no nos están ganando, digamos, en la medida en que haya una marcha federal y se llenen las ciudades en donde hay sedes de facultades, no la están ganando, digamos, no la están ganando. No dejemos no creamos, no nos comamos ese discurso de que le están ganando. Sí, es cierto que la herida está. Está, sin No lugar a dudas. no vamos a decir que no Claro. está. Pero me parece que ahí la estrategia es reforzar lo que sí tenemos. Y lo que sí tenemos no es solamente los científicos, los profesionales, los ciudadanos, sino que lo que sí tenemos es una organización interclaustro, que para mí es lo que tenemos que, digamos, reforzar, aunar, No, sin lugar a buscar dudas. estrategias de mayor organización interna. Y ahí Sí, creo que es sí. más que relevante en el claustro estudiantil, justamente. Digo, si algo que sabemos es que estas ideas nacionales han calado hondo en la juventud, Sí. y en ese sentido creo que es cada vez más el número de estudiantes que llegan a... O sea, esta cuestión de no darse cuenta que están viniendo a la universidad pública justamente, o sea, se están quedando en una ciudad o están llegando a la universidad pública justamente porque es la única forma que tienen de ser contenidos. Digo, este ideario de ay, yo soy porque pienso, bla, 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 bla. No, vos perteneces al pueblo. Vos sos... Somos el pueblo. Somos el pueblo y está viniendo acá a esta universidad y esta Vos sos universidad la casa. es el pueblo. Y vos venís acá y criticás de adentro al mismo pueblo que te está conteniendo. Sí. Te está dando la posibilidad con sus impuestos. Claro, y entonces, desde ese lugar, como militantes estudiantiles, tenemos que justamente machacar y machacar y machacar cada vez más en decir, che, miremos lo que está pasando. Yo entiendo cuando vos decís, hay marchas llenas. Y también pienso, digo, ahí me sale un poco el estadista, y pienso y digo, che, ¿cuántos estudiantes tiene la universidad, o al menos acá en Tandil? ¿Y cuántos estudiantes yo veo en la calle marchando? Y digo, che, el número no nos favorece. Entonces digo, sí, desde la militancia estudiantil tenemos que luchar cada vez más en entender que si no estamos juntos y no nos enfrentamos como bloque, esto se va a caer. Vienen por todos Sí, nuestros derechos. Vienen por todos nuestros derechos. Bueno, el llamado es organizarnos. Sí, ¿no? siempre debatir A seguir- y a seguir trabajando. Y a ponerle cuerpo. Y a ponerle el cuerpo. Bueno, esto fue Cuchicheando. Nos vemos el próximo domingo y muchas gracias. Nada, por favor. Gracias.